Hola, bienvenidos a Arde Troya, un nuevo capítulo de este programa. Hoy día tenemos un invitado excepcional y vamos a partir conversando directamente con, lo voy a dejar en suspenso, vamos a pasar directo a Jorge García para que haga las presentaciones de hoy. Hola Sebastián, hola Goku, saludos a toda la gente que nos ve, que fue mucha en el primer programa, tuvo bastante éxito, una tremenda invitada, y quisimos mantener la vara porque la tenemos bien alta ahora, y tenemos un tremendo invitado, ¿no? Tenemos a un tremendo invitado, un hombre que ha sido director de empresas públicas y privadas, se transformó un tiempo esta parte en un tremendo comunicador, un hombre que va al grano, ¿no? Un hombre que no tiene miedo, que incluso ha emplazado al presidente de la República en algún momento, no tiene pelos en la lengua, como digo yo. Yo lo conozco mucho, es un amigo mío, yo quiero contar, antes de dar el nombre, bueno, él es Gonzalo Lacarrera, lo vamos a decir. Él es además el fundador y líder nacional del comando La Casa del Rechazo, comando que hoy día agrupa a la mayoría de la gente que vota por el rechazo, es un comando nacional, con una tremenda cantidad de gente activa, más de 60, 70 mil personas hoy día que son activas en el comando, que no se han salido, a pesar de que no sabemos si va o no va el tema del plebiscito. Yo quiero contar una anécdota chiquitita. Yo me vine a vivir al sur hace 4 años, a la tranquilidad del sur de mi casa, y gracias a este señor, gracias a Gonzalo, gracias a que yo lo seguía y gracias a lo que él representa, me llamó y me pidió personalmente que me hiciera cargo de la región, me sacó de mi tranquilidad, bueno, y aquí estamos trabajando, así que todo lo que ven y lo que soy hoy día se lo debo un poco a mi gran amigo Gonzalo Lacarrera. Gonzalo, adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias Sebastián y Jorge por haberme invitado al programa de ustedes. Una tremenda iniciativa, sobre todo para quienes estamos trabajando en el comando, que hemos visto que han surgido líderes naturales nuevos, que han surgido iniciativas importantes. Veo el estudio que tiene atrás, o el fondo, no sé, Sebastián Cristi, bien impresionante. Así que la vereda, muchas gracias por haberme invitado, es un honor estar aquí, un poco exagerado los méritos de la presentación, pero bueno, aquí estamos, trataremos de responder todo lo que ustedes quieran en la mejor medida posible. Gracias, Gonzalo. Oye, vamos a hablar hoy de la contingencia. Tuvimos una semana súper movida, a pesar del feriado, entre comillas, porque el feriado tenemos varios días en la semana. Y queremos partir con un tema que está bien en boga, un tema que ha sido bien criticado porque la oposición da palos porque bogas o porque no bogas, como digo yo, y que son las famosas cajas. Las famosas 2,5 millones de cajas que el gobierno, para mí, en forma tardía, ¿cierto? Decidió entregarle al 60 o 70% más vulnerable de la familia en Chile, que lo están pasando mal. Nosotros hoy día lo estamos viendo con la fundación que creamos, que es la Fundación Lago en Acción, que estamos en terreno, a diferencia de los diputados de la zona que no aparecen. Y yo, Gonzalo, tenemos alguna discrepancia respecto a cómo se está haciendo. A mí me gustaría que tú nos des tu opinión respecto a qué te parece esta medida. Si te parece una medida efectiva, te parece una medida populista, te parece una medida un poquito de asistencialismo, porque te he leído en Twitter que la verdad es que tú habrías preferido a lo mejor que se hiciera una transferencia donde la gente pudiera acceder directamente a los víveres o a las cosas que más necesita en forma directa, y de esa forma también, como se ha dicho, podríamos haber privilegiado a un comercio no tan grande, no de grandes empresas, sino que comercio más de bajo. Cuéntanos, Gonzalo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué piensas respecto de esto? Bueno, primero yo creo que el gobierno está haciendo los mejores esfuerzos por ayudar a la gente que está pasándolo muy mal con la pandemia, y en ese sentido cualquier medida es un aporte, suma. El tema es que el gobierno se complicó de más. Yo no voy a criticar al gobierno por estar ayudando a la gente que más lo necesita. Creo que el gobierno es su deber, lo está haciendo, y evidentemente si uno pudiese estar escogiendo caminos, yo habría escogido uno distinto al de la caja. El de la caja tiene muchos problemas. Primero, tiene el problema de que efectivamente hay un costo de bodegaje y de logística y de distribución que no es menor, y que se le agrega al valor mismo del contenido de la caja. Segundo, creo que las cajas podrían haber sido sustituidas rápidamente, en forma inmediata, una vez hecho el anuncio, por un voucher, por un depósito en una cuenta RUT, o por un voucher para que la persona, ejerciendo su libertad, pudiese comprar efectivamente lo que necesita. Nosotros no sabemos qué tiene la persona en su casa, cuáles son los gustos o cuáles son la necesidad del grupo familiar. No sabemos si es más leche, si es más yogur, si es más pan, si es menos pan, si es más arroz.
en definitiva, cuando uno ejerce su libertad, se acomoda con el dinero que le entregan a lo que realmente necesita. Tercero, el distribuir las cajas es muy ingrato, primero porque o lo entregas en la municipalidad, y en la municipalidad produces aglomeraciones, lo que nadie quiere, porque en épocas de pandemia no queremos que la gente se aglomere para retirar las cajas, y eso puede ser una fuente de contagio. Y cuarto, si no lo distribuyes en la municipalidad y lo vas a dejar, hay gente que vive en una misma calle, en un mismo pasaje, que califica como vulnerable, y otro que está igual de pobre puede estar en el margen y no califica, y es muy ingrato tener que entregarle caja a 3 casas de 8 y que las otras 5 casas queden mirando. Por lo tanto, hubiese sido un sistema mucho más expedito, mucho más de cara al siglo XXI, a la digitalización, haberle entregado a la persona dinero para que la persona hubiese comprado la caja que más le acomoda. Y por último, creo que la gente no va a estar agradecida con el gobierno, sino que va a estar agradecida con el alcalde, porque va a ser el alcalde quien entregue, y quién nos dice si el alcalde se va a sujetar a la norma de estas son las personas que son más vulnerables, o va a ser clientelismo político con las cajas que le entreguen. Entonces, encuentro que la ayuda bien, la idea mala. Esa es la forma. Sí. Puede ser, me recordó un poco las cajitas clave, cuando lo que vivió los chilenos en el 70 y tanto con la JAP. Puede ser un poco ese recuerdo. Sí, además que se va a prestar, fíjate, le van a sacar fotos falsas a la caja, al contenido de la caja, van a publicar cosas que no trae la caja, van a decir que la caja era muy mala, que no cumplía con las expectativas. Se presta para demasiada abuso político y utilización política. Y por último, yo siempre creo en el subsidio a la demanda y no en el subsidio a la oferta. Es mucho mejor cuando el necesitado es capaz de escoger con su libertad dónde va a consumir, que el Estado escoja por él quién le va a proveer. Y esto no es un reclamo contra las grandes empresas ni contra las medianas, sino contra el exceso de paternalismo. Porque el Estado, por ejemplo, en esto de las cajas o en el tema de la salud pública, por ejemplo, hay un complejo, la red de salud pública y privada no están integradas por un tema ideológico. La ideología del gobierno Michelle Bachelet, durante sus 8 años de gobierno, intercalado, fue que no había que permitir que la gente que recibía un subsidio del Estado consumiera o utilizara ese subsidio en el sector privado. Y por lo tanto no están integradas las clínicas públicas y privadas, cuando hubiese sido mucho más eficiente entregarle lo mismo que gasta FONASA en ello, en un sistema ineficiente que los tiene en lista de espera, que es inadecuado para atenderlo, que le hubiese entregado un voucher y que esa persona hubiese escogido en qué lugar se hubiese querido atender. Por último, si las clínicas hubiesen lucrado con el servicio que le prestan a la gente que tiene un subsidio estatal, ese lucro después va a la línea de impuestos y ese impuesto después paga y vuelve la plata al Estado. Entonces aquí hemos estado por barreras ideológicas, por tonteras ideológicas, hemos impedido que se construyan más hospitales, hemos impedido que las listas de espera se acaben, porque si tú les entregaras un voucher a la gente que está hoy día atendiéndose en FONASA y está haciendo cola de espera y puede ir a comprar esa prestación de salud en el sistema privado, en realidad estarías oxigenando el sistema público y estarías ayudando a las personas a resolver sus problemas. Entonces, yo creo que lo que corresponde es un voucher siempre a la demanda y no a la oferta. Bueno, ese es el problema cuando el Estado mete las patas, mete las manos, el Estado nunca hace bien las cosas porque siempre está buscando el tema del populismo, lamentablemente, y la compra de votos, sobre todo ahora, como bien menciona, el asunto de los alcaldes que se pueden adjudicar la entrega, haciéndose campaña por los impuestos de todos nosotros, por decirlo así. Sí, fíjate que hay alcaldes que no van a recibir muchas cajas. Por ejemplo, los alcaldes de comunas más adineradas, como Itacura o La Conde, tienen menos gente, menos población en situación de pobreza. Esos alcaldes probablemente no se van a querer traer y van a salir a comprar cajas. Pero ¿con qué plata compran las cajas para hacerse campaña de ellos? No creo Con plata que viene de las contribuciones que pagamos nosotros de bienes raíces y patentes municipales, que es plata para mejorar los servicios de la comuna y que después también una proporción de eso se distribuye entre las comunas más pobres. Pero esta cuestión ya no aguanta más porque en el fondo estamos viendo un sistema político, el peor sistema clase política que hemos tenido en años, donde descaradamente hacen campaña con plata a los contribuyentes. El asistencialismo. Sí, bueno, mira, ayer estuve mirando un feriado en la mañana en los matinales y me pareció que la verdad es que la oposición ha vapuleado y le ha puesto horquilla, ya ha tratado de tirar para atrás todas las medidas de gobierno y por eso que decían antes, pares porque boga o paros porque no boga. Y estaba el alcalde Codina
y me pareció un poquito grave lo que estaba diciendo, porque llamó y dijo que el gobierno lo que estaba haciendo era beneficiar a las grandes cadenas de supermercados, porque era donde él pensaba que finalmente se iba a hacer las compras, digamos, y se refirió directamente a hacer consultas. A mí me parece que eso es una pequeñez tremenda, fíjese Alejandro, Gonzalo, Sebastián, Goku, porque aquí da lo mismo donde el Estado compre. Al final del día lo importante es que a la gente le llegue la ayuda. Y fíjate que el ministro Sichel, que yo sé que salió una de los trampolines que tuvo, fue tu programa, director de la agricultura, dijo que ellos iban a georreferenciar y que en una cuadra o en una manzana iban a llegar a todas las casas. Cuestión que a mí me parece bien imposible, porque como hay realidades económicas que son distintas, hay algunas ayudas que vienen con una letra chica, lamentablemente, y eventualmente a lo mejor los expertos dicen que tiene que ser así. Pero no, fíjate que yo no solamente he visto a la oposición, sino que he visto a los alcaldes permanentemente tirándole piedras al gobierno, escondiendo la mano y diciendo en un canal que se ve en la mañana, que claramente, ¿no es cierto?, tirándose contra la empresa privada en una actitud pseudo-marxista del tema. No sé si lo vieron, no sé qué opinan ustedes. Yo no. Yo lo vi, el alcalde Codina y el alcalde Alessandri, sorprendentemente, porque aquí no estamos hablando del Partido Comunista, no estamos hablando que la propuesta la haga la Beatriz Sánchez, el Frente Amplio o la Camila Vallejo. Son alcaldes que son de nuestro sector de Chile Vamos, que han salido a proponer cosas que son absolutamente fracasadas de ideologías de izquierda, que son populistas y que refleja que cuando se mezcla la política con la ignorancia, el resultado es tremendamente malo. Hablar de fijación de precios es una estupidez. La fijación de precio perjudica a quienes pretenden ayudar, porque si el precio se fija de tal forma que no alcanza tú a cubrir tus costos de producción, por ejemplo, si fijáramos el precio del pan, para que el pan no suba, y hay un ambiente inflacionario y los costos suben, y por lo tanto el costo de producción del pan fijado es mayor que el precio que puedo vender, se acaba la producción de pan. Y aquellos que sigan produciendo lo van a vender en el mercado negro a un precio muy superior al que había antes de la fijación de precio, para compensar el riesgo de ser pillado. Entonces, cuando hay una fijación de precio, lo que hace es que se acaba la oferta, ¿se bien? Porque no es rentable producirlo, y si no es rentable producirlo, entonces escasez y acaparamiento, y en las pocas unidades que quedan no se produzcan, se van a vender a precios muy superiores al precio de mercado para compensar el riesgo de ser sorprendido infringiendo la ley. Este tema es un tema más viejo que el hilo negro, conocido por todas aquellas personas que hemos tenido al menos un curso de economía, y si no has estudiado economía, puedes leer los diarios, ver cuál ha sido la experiencia de la fijación de precios histórica en Chile, histórica en Venezuela, histórica en Argentina. Fíjense que en Argentina la gente que siembra rap y trigo este año por la fijación de precios decidió romper sus cosechas. A mí me tocó ver videos donde agricultores pasaban máquinas rozadoras o cortadoras, no sé cómo se llaman, encima de su cosecha. Eran trilladoras, las cortaron de raíz. Y ahora cortaron de raíz trigo y no lo cosecharon porque no les valía la pena. Y le gritaban al presidente: no te vamos a regalar el producto, ladrón. Y en definitivamente eso es lo que pasa, disminuye la oferta, sube el precio y termina la gente peor. Entonces me parece que hay un sector, sobre todo en Renovación Nacional, una pequeña bancada, que yo la he denominado la bancada Frente Amplista de Renovación Nacional, que es una bancada que nos está haciendo mucho daño, que toma todas las banderas de la izquierda, y que hoy día, si tú fijas los precios hoy día, como dice el alcalde Alessandri, que ha hecho una buena pega, un gallo empeñoso, trabajador, tenía hartos logros el alcalde Alessandri, pero aquí se cayó. El tema es que tú abres esta puerta y después no la cerras más, porque el tema de ahora dice es una medida excepcional para tiempos excepcionales, pero después van a decir: oye, ¿por qué no viene la Navidad y hay que comprar los regalos y no hay plata? Fijemos los precios de nuevo. Es un tema que tú sabes dónde parte y nunca sabes dónde termina, y termina siempre perjudicando a quien quiere ayudar, que es a los mismos consumidores. Sí, sin duda. Bueno, eso lo vivimos en el año, ustedes que son mucho mayores que yo, lo vivimos en el año 70, y vimos el descalabro económico. La Marcela Cubillo ayer tuvo una participación bastante sólida, y yo creo que le aclaró a la gente lo que tú dices. Pero a mí me preocupa, Gonzalo, que hoy día alcaldes que en algún minuto fueron bastante cercanos al gobierno, estén dándole especialmente al presidente Piñera, que independiente que nos guste o no, él es la institución presidencial, hay que respetar y hay que apoyar de alguna forma la medida, como tú dices, porque todas las medidas que son para solucionar sirven. Ahora, a mí me gustaría ver en los equipos de Piñera, que creo que no tienen absolutamente nada de calle, o sea, claramente ellos viven encerrados entre cuatro paredes y poco saben lo que pasa afuera,
con un poquito más de sapiencia, como decía González, y de entender lo que pasa en la calle, de entender cómo piensa y cómo siente la persona que lo está pasando mal, y de, como tú bien dices, ¿no es cierto?, generar medidas que sean más fáciles de implementar y que no nos tengan en esta discusión política de 1 o 2 semanas, porque al final del día lo único que hace la oposición es aprovecharse de la lentitud que se puede producir, son 2,5 millones de cajas, no menor, aprovecharse para decir, ¿no es cierto?, ayer salió, por ejemplo, en un Twitter, de que el gobierno solamente había comprado 400.000 cajas, no sé si ustedes lo vieron, y que había mandado a la orden de compra a unas empresas prácticamente de uso de reputación. Entonces, aquí caemos en el tema de que una mentira dicha 1000 veces se transforma en una verdad. A mí me preocupa el tema, y me preocupa mucho, y yo espero que la campaña de las cajas sea un éxito, ojalá le llegue a toda la gente, ojalá los alcaldes no hagan campaña, bueno, y si al final hacen campaña, mira, yo creo que ellos van a tener la conciencia tranquila, y nosotros por lo menos nos vamos a quedar con la tranquilidad de que la gente que lo está pasando mal, de alguna forma, aunque sea con un granito de arena o con una caja de comida, les sirva para tener una pequeña luz de esperanza al respecto, ¿no? Sí, yo vuelvo a insistir, hay que apoyar al gobierno, está pasando por un momento muy difícil. El presidente Piñera en general ha sido una persona afortunada, pero le ha tocado en sus 2 gobiernos un terremoto y ahora le tocó una pandemia increíble, cosas que no le hubieran pasado a él en el área de los negocios, pero hay que apoyarlo a pesar de todas las críticas que uno puede tener respecto a otras áreas que son muy deficitarias, como el restablecer el Estado de Derecho. Hoy día estamos en una democracia fracturada, nadie puede decir que estamos en una democracia plena, básicamente porque el vandalismo, la anarquía, nos privó de varios derechos fundamentales que teníamos, como el derecho al libre desplazamiento por distintas partes del país, que ahora están restringidos por el tema de las cuarentenas, pero no nos olvidemos que el estallido antisocial ya no podíamos transitar por muchas áreas de las ciudades que estaban cooptadas y tomadas, que hay que pagar peajes, nos han quitado la libertad de expresión, ya no podemos, tenemos que ser absolutamente, usar un lenguaje que le acomode a la izquierda, porque si el lenguaje, o si la palabra, o si el tono, o si el énfasis es el inadecuado, o lo toman como inadecuado, te lo sacan en cara, entonces de alguna manera hemos empezado a perder esta libertad de expresión que teníamos, vamos a perder la democracia representativa, ya se pusieron de acuerdo para que los resultados, por lo menos en el eventual caso que gane el apruebo, que ojalá no ocurra, los constituyentes van a tener ventajas en el sentido de que van a haber cupos asignados para mujeres de manera que se iguale, o para hombres, de manera que sea igualdad de género que haya en la constituyente, lo que significa que la voluntad popular deja de prevalecer, sino que 2 personas que tienen la misma cantidad de votos, una puede quedar fuera y otro puede quedar dentro, dependiendo del género. Y en definitiva hemos empezado a entregar montones de cosas que han sido la base o las vidas fundamentales del país sano, excepcional que teníamos y que éramos reconocidos por todo el mundo por el orden que teníamos, por el sistema inteligente, las instituciones funcionaban, y básicamente aquí no solo están echándolas a perder la gente de la izquierda, sino que se ha unido un coro de populistas del sector de Chile Vamos, que están hoy día captando votos a cuenta de que nosotros consideremos los electores que ellos serían en eventuales elecciones futuras el mal menor. Entonces la derecha siempre va a votar por nosotros, así que nosotros hagamos todo lo que quiere la izquierda, porque así captamos igual el voto de la derecha y algunos votos de izquierda. Y eso, en definitiva, lo que ha hecho es correr la cerca valórica, correr la cerca de la doctrina o de los principios que han llevado a que este país sea exitoso, y por lo tanto estamos en un escenario tremendamente peligroso. Es lo que menciona Sergio Melnik cuando habla de la dictadura democrática, en donde ellos mandan y hacen creer que uno elige o la gente elige y al final no es así. Entonces sí, este es el problema del populismo, que lo único que hace es envenenar todo lo que tocan, porque realmente aquí hablan palabras al aire y al final la historia que se cuenta bonita, pero la realidad es totalmente diferente. Es cosa de mirar Cuba, Venezuela, como están ahora. Goku, es que efectivamente lo que dice Sergio Méndez es muy cierto, porque la gente no aprende y básicamente cuando compite una utopía con la realidad, siempre gana la utopía. Y la izquierda vende utopías. Y hoy día lo que está en juego, fíjate, si uno un poco se sale de Chile y mira a nivel mundial, es la hegemonía mundial. ¿Quién va a tener la hegemonía mundial? ¿China o Estados Unidos? Y aunque no nos demos cuenta, hoy día hay una tercera guerra mundial desatada. Lo que pasa es que es una guerra no convencional. Y esa guerra, en el fondo, va a poner en cuestionamiento un valor que es fundamental, que es la democracia. Porque hoy día el capitalismo no es lo que no ha funcionado, como dice Michelle Bachelet.
Lo que no ha funcionado son la política. Los sistemas políticos es lo que se ha quedado atrás. No la democracia, no la democracia. No el capitalismo, no capitalismo. Pero fíjate aquí que en las épocas de más avance que tuvo Chile en su historia fue cuando hubo totalitarismo capitalista. Y yo no es que esté a favor del totalitarismo, solamente estoy constatando un hecho. Estados Unidos está hoy día enfrentado a un rival muy poderoso que es China, que tiene una economía capitalista totalitaria. Es decir, un país donde no hay libertades individuales, pero es absolutamente capitalista. Y ese país avanza a un ritmo endemoniado, básicamente porque no está sujeto al vaivén de la política. Que lo que dice Sergio Melnik, que es lo que aquí lo que ha fallado es la política, y tiene toda la razón. Porque en los regímenes democráticos tradicionales, como hemos vivido durante este siglo y el siglo pasado, en el fondo lo que ocurre es que hay alternancia en el poder, pero lo que ha pasado los últimos 20, 30 años es que esa alternancia en el poder ha significado andar un paso para adelante y dos para atrás, porque el gobierno que viene trata de deshacer todo lo que hizo el gobierno anterior, porque hay una pugna entre dos modelos, el modelo estatista o el modelo liberal. Y en definitiva los estatistas tratan de romper todo lo que hay de liberal y los liberales tratan de romper todo lo que hay de estatista. Entonces no se avanza poco. Y en cambio, regímenes totalitarios capitalistas como el régimen de China avanza a pasos agigantados porque tiene un norte magnético definido que no se está cuestionando cada 3 años, cada 4 años. Entonces lo que va a estar en juego, lo que se va a discutir o lo que se va a conversar en los próximos años cuando efectivamente China pasa a ser el país hegemónico a nivel mundial, es efectivamente el valor de la democracia, y eso es bien grave y bien serio. Volviendo un poco atrás, Gonzalo, tú estabas hablando recién acerca de la posición de Bachelet con respecto al sistema económico. Ayer ella tuvo un conversatorio, así le ponen ellos a las reuniones virtuales, con su fundación, y estuvieron hablando justamente acerca del tema donde Bachelet critica fuertemente todo lo que es el capitalismo, ¿cierto? Donde está tratando de imponer un sistema global económico, ¿cierto? Que lo dijo de esa forma directamente en esta reunión. Y no sé qué es lo que opinas tú respecto directamente a lo que ella pretende hacer o si esto pertenece directamente a la Agenda 2030, que viene tan anunciada por la ONU desde hace varios años ya. Bueno, sigue la misma lógica, la lógica de mentir, porque básicamente el capitalismo no ha demostrado que no funciona bajo el coronavirus. El coronavirus no respeta ni ideologías, ni religiones, ni razas. Ataca por igual a los países socialistas y a los países capitalistas, a los países socialdemócratas y a las dictaduras. El coronavirus no respeta a nadie y no conozco ningún país de los que ama a la señora Bachelet que haya controlado el coronavirus. Y por lo tanto, si ella pudiera mostrar a algún país comunista o socialista que derrotó el coronavirus, que lo muestre. Pero ella, en el fondo, lo que hace es abusar de la pobreza que está generando la ralentización de la economía para echarle la culpa al capitalismo, haciendo cuenta que la gente es ignorante y que le va a creer su mensaje. Y lamentablemente, como decía Jorge hace un rato, miente 50 veces hasta tú te lo terminas creyendo. Y en definitiva, el coronavirus y la ralentización de la economía está ocurriendo en todo el mundo por igual. Sistemas capitalistas y no capitalistas. Vamos a ver después quiénes salen más rápido. Si los sistemas capitalistas salen más rápido o salen los países socialistas más rápido. Y yo no me queda duda que va a ser los partidos capitalistas, los países capitalistas, los que van a salir más rápido de este tema. Aquí hay un falso dilema. De hecho los sistemas, perdón, el coronavirus, la pandemia necesita recursos y los recursos solamente los pueden generar la gente que produce. Exactamente, fíjate que no hay salud sin economía. Ese es un tema, sí. Aquí a la izquierda ha planteado que primero está el tema de la salud y después está el tema de la economía. Es mentira. No hay salud sin economía. Si no hay recursos para financiar los insumos de la salud, para financiar los médicos que están a cargo, para financiar los traslados, para financiar los ventiladores, para reconvertir hospitales, si no hay recursos económicos, no existe la posibilidad de salvar las vidas. Y el hecho de que hayamos detenido la economía es bien un hecho bien particular, porque hasta aquí la teoría económica siempre había estudiado el cómo reactivar economías. Después de la crisis de los años 30, 31, todos los modelos económicos que funcionaban y que se discutían era cuál era el modelo económico que lo hizo mejor para salir de la crisis. Aquí lo que van a tener que estudiar los economistas es cómo frenar una economía. Lo que estamos haciendo aquí no se había visto en muchos años o nunca, que es cómo frenar la economía sin matarla. Y ese es el gran dilema y el gran drama que tienen los presidentes de la República hoy día, que están tratando de lidiar con un problema económico y un problema de salud que van de la mano, no van separados uno de otro. No es que primero salud y después economía.
si se nos acaba la economía, se acaba la salud también. Y también hay una gran mentira que ha puesto la izquierda con este énfasis que dice que tenemos que tener un énfasis en la salud de los chilenos, pero sin mentira, nunca lo hemos tenido. Si hubiésemos tenido realmente una preocupación prioritaria por la salud pública, nunca hubiésemos tenido 300.000 personas en una cola de espera o 2 millones de personas con atenciones pendientes en el sistema de salud público. Entonces, aquí Chile siempre tuvo déficit en el tema de salud y básicamente tuvo déficit porque siempre estuvo este tema ideológico de que no pueden funcionar en paralelo el sistema público y el sistema privado y que no puede haber libre tránsito entre quien recibe un subsidio estatal y lo quiera usar en el sistema privado si el sistema es más eficiente. Hoy día fíjense que en la salud pública y en la salud privada se gasta lo mismo. O sea, al Estado atender a una persona en FONASA, subsidiarle le cuesta lo mismo que un ISAPRE, el costo de una afiliado a un ISAPRE. Sin embargo, los niveles de atención entre lo público y lo privado son considerablemente distintos. Y por lo tanto, si hubiese la posibilidad de que el subsidio estatal lo porte la persona que lo recibe y lo gaste donde mejor le parezca, lo mismo en la educación, las personas estarían mucho mejor atendidas y estarían mucho más felices. Pero esta ideología de la izquierda que quieren todo estatal es lo que nos tiene liquidados. Bueno, ellos buscan hacer todo estatal justamente para poder controlar a la gente. Esa es una fórmula muy conocida ya de la izquierda histórica. Y para hacerse los recursos, o sea, porque en el fondo... Sí. Oye, ellos quieren la plata. Ellos quieren la plata para ellos controlar con quién uno se acuesta, se podría decir. Sí, básicamente eso. El tema de salud se puede haber solucionado a principios de este año, y cuando tengo entendido que las mutualidades querían ofrecer sus servicios para poder desaturar lo que es público. Y el ministro Bayelich dijo que se negó a hacerlo. No sé si fue eso que estás comentando, eso que estás comentando tú, Goku, me parece es una noticia súper importante. Fíjate que exactamente la mutualidad, creo que la Asociación Chilena de Seguridad o las mutuales, 30.000, algo así, podía atender. Le ofrecieron al principio del año o a final del año pasado acabar con la lista de espera a cambio de que el subsidio estatal lo pudieran portar las personas y atenderse en los hospitales que tenían capacidad ociosa, en los hospitales de la mutualidad. Ocupar un voucher. Ocupar un voucher. Y un ministro de nuestro gobierno, de nuestro signo, no estuvo dispuesto. Y eso demuestra la profundidad de la ideología de izquierda, cómo es capaz de dar vuelta en favor del que está en el Estado las decisiones para que sean estatales. Yo no entiendo cuáles son las motivaciones del ministro Malich, pero sí en duda tiene que ver con que aquí durante este gobierno había una predilección especial por no enfurecer a la izquierda. Le tienen un miedo tremendo a los sindicatos, las mafias, tremendo a las paralizaciones, a las mafias que hay al interior de los sistemas estatales que están absolutamente cooptados. Y en definitiva uno esperaría que cuando uno tiene un gobierno para hacer las cosas bien, muchas de las cosas que hacen, o algunas de las cosas que hacen, están de alguna manera el miedo o el temor a generar problemas con la izquierda. Fíjate que en esta crisis, donde todo el sector privado está ahorrando, donde están poniendo un empeño tremendo, donde no conozco empresas donde no le hayan bajado los sueldos a sus empleados 20, 30, hasta 40%, el único que recibe su sueldo el día 18 de cada mes y asegurado es el sector público. El sector público no está haciendo ningún esfuerzo. Cero esfuerzo. O sea, cuando hablamos fueron reclamando de volver a actividades normales, y ahí todos se acordaron que es pandemia, claro, pero quieren estar tranquilitos en el bolsillo en la casa sin hacer nada. Claro, no arriesgan nada, mientras todo el rato se muele en la espalda. Exactamente, esta era la oportunidad para hacerle un corte de pelo, esta era la oportunidad, porque los gobiernos nunca quieren hacer recortes en el sector estatal por el miedo a las paralizaciones, a las huelgas, que son ilegales porque ellos tienen inamovilidad. Y la inmovilidad de los empleados públicos era a cambio de no irse a huelga. Pero ellos lograron la inmovilidad y se siguen yendo igual. Y era la oportunidad, pues si estamos en pandemia, estamos paralizados, no hay posibilidad de transitar, esta era la oportunidad para haberle pegado... Tiene la justificación justa. Para haber pegado el corte de pelo gigante que necesita el Estado. Y aquí no estamos hablando de este saludo a la bandera, sí, perdón, que se baje el sueldo del presidente de la República, los 20 y tantos ministros y los 20 y tantos subsecretarios, no mueve la aguja. Es un saludo a la bandera. Lo que mueve la aguja es si efectivamente los millones de personas que están empleados en el Estado se bajan un 10 o un 15% de su sueldo.
Quiero aclarar por si acaso para que no te vayas a sentir que Gonzalo nos está refiriendo al corte de pelo contigo. Ya, Jorge nos está haciendo una pregunta. Ni el tuyo, Sebastián. No, tampoco. No creo, muchos recortes, Sebastián. Sí. Sebastián ya se puso a tono. Claro. Sí, claro. Con los recortes de hace mucho tiempo ya. Jorge. Oye, mira, yo sí, súper interesante los temas. Yo creo que hay problemas y hay situaciones que no se entienden. Yo me quería salir o pasar a algo que tiene que ver. Tiene que ver con lo que se ha discutido hace mucho rato ya en el Parlamento, ahí donde tenemos el peor Parlamento que hemos tenido en los últimos años, tenemos la peor oposición de la historia. El tema de la reelección de los parlamentos. Le siguen viendo la cara a la gente porque la verdad es que entre gallos y medianoche la gente preocupada de la pandemia, de sus cuarentenas, de alimentarse, de tratar de soportar muchas veces lo que es estar todos metidos en una casa, porque a lo mejor nosotros tenemos la posibilidad y somos privilegiados, y yo lo digo, que tenemos casas grandes y podemos a lo mejor tener a los niños en un colegio que nos permite de alguna forma tenerlos ocupados con el tema online. Yo he visto una realidad tremenda que es invisible y que solamente se visibiliza cuando hay catástrofe. ¿Ah? Me tocaba ver una realidad tremenda en los campamentos, aquí en la región, en las poblaciones, donde ven 15, 14 personas en una casa de 40 metros cuadrados, donde tienen 4 o 5 niños que no están online, porque muchas veces ni siquiera tienen internet, trabajando con guía. El tema es re complicado. Y los parlamentarios, ¿no es cierto?, en vez de legislar o hacer las cosas bien, porque no sirven para eso, definitivamente los que están hoy día no sirven, salvo excepciones, no tienen el interés de una mano, están dando vuelta con el tema de la reelección. Yo creo que otra vez postergaron la discusión, entiendo que se fue a comisión mixta. Yo no sé qué les parece a ustedes, a mí me parece una tomadura de pelo. Ya yo estoy cabreado de ver a gente de 30, 40 años metida como parásitos colgados del sistema público, ¿no es cierto? Porque también, Gonzalo, ellos los días 18 cobran su polento sueldo, independiente de que trabajen o no. Ayer salió el presidente de la Cámara de Diputados diciendo que no se le estaba pagando viáticos a los diputados que estaban trabajando de forma telemática. Me parece que eso no había ni que aclararlo, porque cae como de maduro el tema. O sea, me conecto telemáticamente y cobro los 120, 130 mil pesos mensuales que la gente no tiene ni idea, que cobran aparte de su dieta parlamentaria. ¿Cómo Entonces, 130? 1.000.000 de pesos, 1.100.000 pesos mensuales. 90.000 pesos mensuales, sí. 90.000 Estaba pesos hablando del tema diario. Lo que yo quería comentar, no sé qué les parece a ustedes. A mí me parece que se le sigue tomando el pelo a la gente. Tenemos a Desbordes, que está transformado en una niñita de izquierda, con Insulza, que está metido en el Foro Sao Paulo, hasta donde entiendo, y que son rechazados por los mismos pares. Entonces, este circo que tienen en el Congreso, esta falta de seriedad, esta falta de legislar, esta continua proposición por parte de la izquierda de generar leyes que son en su esencia inconstitucionales, porque son inconstitucionales y lo hacen para que de alguna forma el pueblo, porque ellos se quieren adueñar de la palabra del pueblo, crea que están haciendo la pega y que es el gobierno o el Tribunal Constitucional el que de alguna forma está horquillando, y eso les da la razón para decir que hay que cambiar la Constitución. No sé qué piensan ustedes de todo esto. A mí me preocupa, me parece que hay una indolencia. Yo el otro día llamé a los parlamentarios por un programa que se dejaran de legislar y que salieran a las calles, que fueran a sus distritos, y a lo mejor nos encontramos y decimos que estos gallos sirven para correr las calles, y eso se tienen que dedicar. No sé, ¿qué piensan ustedes al respecto? Bueno, tocaste muchos temas en uno. El tema de la reelección, que era como el tema central de tu pregunta, la pregunta a los Paulsen, fue una pregunta larga. Sí. Debatible. Sí. Los parlamentarios, aquí esta es una moneda de dos caras. Los parlamentarios deberán inhabilitarse para votar, porque están votando sobre algo que los afecta a ellos, pero si se inhabilitan no hay quórum. Entonces se da la paradoja de que no se pueden inhabilitar, y por lo tanto, como tienen que votar, van a votar en función de sus intereses. Y ya se sabe que prácticamente sería imposible, a menos que hubiesen sorpresas de último minuto, que los parlamentarios decidieran que no se pueden reelegir retroactivamente. Es decir, la ley se va a aprobar en el sentido de que no van a quedar limitadas a 2 periodos senatoriales y a 3 periodos de diputados, pero el senador en ejercicio parte el cuenta kilómetros desde hoy. Sí. Es decir, recién esto se aplicaría en 16 años más, lo que es una burla. Hemos tenido
al senador Letelier durante 30 años, hemos tenido José Miguel hemos tenido, no sé, muchos años. Estamos aburridos de ver a Girardi en la televisión, pero ellos van a legislar de tal forma de que esto empiece a correr en 16 años más. 16 años más, Girardi va a tener 80 años, 90 años. De hecho, Gonzalo, es una burla. Si se aplicara como está enviado el proyecto de ley originalmente, debieran salir 37 diputados, entiendo, y creo que son 4 o 6 senadores actuales. Sí, deben salir, son 6 senadores y claro, más o menos la cifra que tú indicas, que es repartido por todo el espectro político, no es que afecte a un sector solamente. El problema es que ellos, algunos, van a votar en contra, que ya lo han dicho, y por lo tanto Insulza va a votar en contra, pero hay otros que se van a abstener, y eso se suma a la mayoría, por lo tanto, el voto abstención o el voto en contra vale lo mismo. Los que se abstengan van a pasar colados, porque en el fondo nadie va a poder decirle, oye, no votaste a favor, y son muy pocos los que votan a favor, entre ellos Arboe. Creo que hay poca posibilidad de que ello ocurra, y eso habla de nuevo de lo lamentable de este sistema político. Y nos lleva a pensar en qué sería una nueva constitución, por ejemplo. Y una nueva constitución desde una hoja en blanco podría incluso acabar con todo este Congreso. Y uno dice, bueno... Llegando a una nueva constitución se acaba el país. Así de acaba todo, para empezar. Porque si no se ponen de acuerdo para algo que pensando en el país están pensando en sus intereses, con una constitución nueva, es el mismo chiste y peor porque afecta a todo el mundo, no arrastra la misma. Que fíjate que una nueva que no la tienen escrita y redactada desde la ONU. Que hay mucha gente que no entiende o no se lo ha planteado de esta forma. Mira, partir de una nueva constitución de una hoja en blanco es un error gravísimo, porque esto no es como escribir una novela. Si yo quisiera escribir una novela y digo, mira, voy a partir de una hoja en blanco, la hoja en cero, parto y no hago daño a nadie. Y puedo botar la primera hoja cuantas veces quiera, como en las películas, hasta que doy con la idea central y empiezo a dibujar. Un borrador. Sí, partir con una constitución de una hoja en blanco es muy distinto. Es un acto muy violento, porque lo que hace es pedirte que tú regales, entregues todos tus derechos y te quedes a la espera, en suspenso, de que te devuelvan esos derechos en un tiempo más, 1 o 2 años más. De alguna manera que se les ocurra a los constituyentes. Y por ejemplo, yo pregunto, ¿usted estaría dispuesto a entregarle su libertad de culto, o sea, su libertad de creer la religión que usted quiera creer, a los constituyentes para que después le digan si puede creer en eso o no puede creer en eso? O en la patria potestad incluso. O estaría dispuesto a la patria potestad, o sea, el derecho de nosotros a educar a nuestros hijos hasta que sean y hacernos responsables de ellos, hasta que tengan mayoría de edad, o estaríamos dispuestos a entregar nuestra libertad de expresión, porque en el fondo cuando uno... El derecho a la propiedad, o el derecho, exactamente, todo eso queda en suspenso mientras esté el proceso constituyente. Entonces, cuando a uno le piden partir una nueva constitución de una hoja en blanco, lo que le están diciendo es, señor, entrégueme todos sus derechos. De hecho, la escritura que usted tenga por su casa o el subsidio habitacional que usted tenga, puede que valga cero, o sea, nadie le garantiza que va a volver de la misma manera que usted se lo entregó. Yo creo ¿Sabes que cuál es el problema, entregaría... Gonzalo, con eso? Que la gente en general piensa, cuando se habla de nueva constitución y de todos los derechos, etcétera, piensan que esto va a afectar únicamente a la gente que tiene empresas, grandes capitales, recursos, y no se dan cuenta de cómo afecta directamente a cada una de las personas en el país. Es el discurso de la izquierda, pues, siempre atacando creando este monstruo ideológico que la gran empresa es la mala aquí en todo el tema y que el pueblo es el que sufre. Y no tienen ni idea que después se van a agarrar todo, porque es propiedad todo lo que uno tenga. Y todo lo que uno tenga no es tan solo grandes empresas, sino que está alguien que tiene hasta una media agua también es. Y eso la gente... O sea, partamos por los fondos de la AFP. Se comió el resentimiento de la izquierda. Sí, partamos por los fondos de la AFP, que son propios y privados, y ya están intentando... Está complicado. Para empezar, el cambio de constitución es parte del botón, se puede decir, o la guinda de la torta del cambio de constitución es justamente expropiarse o adueñarse de los fondos de pensiones. Se le acabó la plata en Argentina, se le acabó la plata en Venezuela. Ha quedado bastante claro cuáles son, con esto de la pandemia, que paró un poco el proceso constituyente o la elección por el plebiscito, ya ha quedado bastante claro cuáles son las intenciones de la gente que está por el apruebo. O sea, ya sabemos que quieren acabar con el Tribunal Constitucional. Acabar con el Tribunal Constitucional y hacer una nueva constitución es como no hacer ni una nueva constitución.
una constitución cualquiera que sea, nueva o antigua, sin una constitucional, no es Una una nueva constitución. no vale nada, porque ¿Quién lo va que a vale controlar la es constitución nueva? ¿Quién nada. la va a Entonces, fiscalizar? si no tiene control, quiere decir que los parlamentarios tienen la posibilidad de hacer proyectos inconstitucionales. Y si tienen la posibilidad, si no hay control de un tribunal constitucional, como dijo Villarde, vamos a hacer una nueva constitución, pero se acaba el tribunal constitucional, quiere decir que esa constitución Entonces, va a valer nada, que en el fondo van a valer las mayorías simples. Después nos han dicho de que nos van a expropiar los fondos de la AFP, lo sabemos, estamos todos conscientes. Ahora nos dicen ayer de que van a promulgar un proyecto de ley, Carol Cariola, con el apoyo del demócrata cristiano Matías Walker, para expropiar el 2,5% de los patrimonios. Y había dicho el 1% y ahora 2,5%. Llevamos el 2,5%. El 2,5% del patrimonio es sobre ahorros, sobre platas que uno ya tributó. Si uno lo tiene como patrimonio es porque ya para ganárselo lo tributó, lo pagó. Y después tiene que tributar el impuesto de herencia en caso que te quede algo. Entonces ya las declaraciones están absolutamente claras, o sea, las posiciones, la persona que esté yendo por el apruebo y que piense que va a lograr, por ejemplo, como Felipe Cas, una constitución liberal, está muy perdido. Muy perdido. No, yo me imagino Goku. el tema que se ve el script de Rubiá. Sí, en el fondo aquí vamos a perder no solo la propiedad, sino que vamos a perder la institucionalidad. Vamos a perder tener un banco central autónomo, porque en definitiva el negocio de la izquierda aquí, por ejemplo, si uno quiere dejar que el Banco Central sea autónomo, ellos te van a decir, sí, pero autónomo pongámosle el titular, pero para que yo te lo deje entrar a la Constitución, va a tener la facultad de prestarle plata a las empresas públicas. Y eso ya deja de ser autónoma, por ejemplo. Entonces no me sorprendería un titular que diga, capítulo en la Constitución, Banco Central Autónomo. Y en el segundo párrafo dirá, el Banco Central podrá, ante situaciones de crisis o de fuerza mayor, prestarle plata al Estado para que financie empresas públicas. Y eso significa... Y de ahí vamos al default. Vamos directo al default de hiperinflación. Sí, exactamente. Eso significa emisión. O sea, entregarle a los políticos la billetera estatal. Y así sucesivamente, el negocio de la izquierda para dejar cosas dentro de la Constitución es que la derecha la deje todo aguado. Que sea hasta lo infinito, de manera que pueda quedar algo que sea como un té aguado. En cambio, con la derechita que tenemos, el negocio de ellos es dejar todo fuera de la Constitución para que siempre en el Congreso operen las mayorías simples. Y eso es una desprotección total frente al individuo. Porque, por ejemplo, si hicieran una nueva Constitución y todo se decidiera por mayoría simple, un gobierno de turno podría decir que durante mi gobierno el Poder Judicial va a depender del Ejecutivo. Se acaba la democracia. Solo por mayoría simple. Y si tú escuchas a todos los personeros de izquierda, yo no te estoy hablando del Partido Comunista hacia el Frente Amplio, te estoy hablando incluso desde la Democracia Cristiana del Partido Socialista, de hecho el PPD lo he dicho varias veces, ellos quieren acabar con la supramayoría. A mí Claudio Rego, la Democracia Cristiana, me dijo que le molesta la supramayoría. Ellos quieren todo por mayoría simple, y eso es una desprotección tremenda para las minorías circunstanciales. El hecho de que si la razón por la cual no les acomodaban la reforma a la izquierda es por los quórum. Lo que ellos quieren es acabar con los quórum. No les importa la nueva Constitución. Lo que ellos quieren es hacer lo que quieran por mayoría simple cada vez que puedan. Los caprichos se vuelven derechos. Sí. Yo tengo que abrir aquí una puerta porque tengo un perrito que está conmigo. Un segundo. Pero igual estamos en la misma... Oye, bueno, tenemos más temas para ir conversando con Gonzalo que son súper interesantes, sus opiniones siempre, y directo al grano, como siempre dice. Gonzalo, bueno, antes de tocar otro tema, hemos vivido y nos encontramos nuevamente, cosa que tú ya habías dicho y se ha dicho en los medios, con un pequeño, no tan pequeño, estallido de violencia nuevo, bajo la consigna de que el pueblo, ¿no es cierto?, el pueblo como si nosotros no fuéramos el pueblo, que es una cosa que a mí me molesta mucho, porque yo soy tan del pueblo como todo, tiene hambre. Y vimos la semana pasada, de acá de Puerto Vara, lo vimos de lejos, digamos, gracias a Dios, pero vimos, ¿no es cierto?, básicamente en el bosque y en otras comunas también, cómo se enfrentaron a la policía, a Carabineros, a la PDI, y cómo se paseaban dirigentes comunistas que no son de ahí, ¿no es cierto?, que han participado en el estallido, participaron desde un minuto en este estallido de violencia, como dice José Antonio Caz, asusando a la gente. Hemos visto a políticos como a diputados, como el
el Jackson, ¿no es cierto?, la Camila Vallejo, la Pamela Giles, qué sé yo, todo, ni hablar de Gutiérrez, que hoy día están a punto de, no sé si lo van a destituir, pero están, veremos su tema. Llamando a la gente a salir a la calle, llamando a la gente a protestar, después de que durante un mes y medio pidieron una cuarentena total. ¿No será esto parte de la estrategia de ellos? ¿No es cierto? Pedir una cuarentena y después decir que la cuarentena no sirve porque no tienen que comer y usar esa sopita que le encanta a la izquierda y a la izquierda más ultrista, a la izquierda golpista, para volver a desatar un estallido de violencia que en este minuto creo que nos pillaría. A mí me preocupa el tema, hay gente que no se preocupa, hay gente que dice que no va a pasar nada, hay gente que habla de tsunamis de violencia como el responsable de borde. No sé qué piensan ustedes, yo creo que yo no veo mucha luz al final del túnel y no veo la posibilidad, a pesar de que siento que son una minoría, no se necesitan grandes cantidades de personas, de desadaptados para poder generar una ola de violencia que nos afecte tal cual o más de lo que fue el 18 de octubre. Bueno, yo creo que la violencia es el método que ha tenido la izquierda, tanto la izquierda que uno llamaría moderada como la antidemocrática, para lograr cosas con el gobierno. A través de la violencia se logró el mayor premio que pudo haber aspirado la izquierda, no se lo soñó jamás, ni siquiera en el gobierno de Bachelet, de lograr el hecho de poder tener una nueva constitución, aspirar a una nueva constitución y ir por un plebiscito. Y por eso es que todos los parlamentarios y todos los políticos desde la democracia cristiana a la izquierda han callado, haciendo cómplices pasivos de la violencia, porque saben que a través del uso de esta masa de anarquistas, que pueden ser 10.000 o 20.000, desadaptados, drogadictos, delincuentes, ellos van en ese carro con ellos porque en el fondo están logrando objetivos políticos. Entonces, en definitiva, están haciendo uso de la violencia para sus propios objetivos personales, siendo muy irresponsables, porque en definitiva lo que están sembrando es división, es odio y es destrucción del patrimonio nacional, no solo del patrimonio público y privado. Y por lo tanto están generando una sensación de temor y anarquía en Chile para que cualquiera sea el próximo proceso eleccionario esté siempre teñido por un manto de violencia, y ese manto de violencia aleja a la gente de los locales de votación, aleja a la gente de las manifestaciones y aleja a la gente de las áreas públicas. Y así han logrado en toda América Latina hacerse de los países, hacerse los gobiernos, con participaciones muy bajas en las elecciones, pero que en definitiva va a votar la gente más violenta, van a votar ellos. Y en el fondo, si uno piensa en el adulto mayor, ¿tú crees que el adulto mayor va a ir a correrse un riesgo, a ser funado, a ser golpeado a la salida de un lugar de votación? No lo van a hacer. Además, si lo hacen en octubre, como tienen pensado hacerlo, los adultos mayores no van a ir, ya por un tema de seguridad, por el tema de la pandemia directamente. O sea, son varios los factores que están usando como para poder tratar de ganar en el plebiscito, en lo que viene por delante. Ahora, a mí me queda una duda que siempre me ha estado dando vuelta con respecto a cómo una movilización social, como fue el tema de las demandas ciudadanas, que son válidas, se fue transformando con el paso a las semanas, porque ni siquiera a los meses, en una demanda por una nueva constitución. ¿Cómo lograron colocar, cómo logró la izquierda colocar esa pseudo realidad en la mente de la gente? Porque toda la gente hoy día ya se olvidaron de las demandas ciudadanas y están hablando solamente de nueva constitución, sobre todo la gente del sector de la izquierda. Los medios, ocuparon los medios, mucha propaganda le dieron como caja de fiesta, se podría decir, al tema de hablar de la constitución. Fue de una semana a otra prácticamente que empezaron a Canal 13, me acuerdo, TVN y eso, que no veía tele, pero lo que estuve escuchando, también conversaciones de este tema de salud y bajar los impuestos, se pasó rápidamente al cambio de constitución y empezaron a crear el discurso que lo tenían bajo la manga. Discurso que lamentablemente la derecha se quedó callado y empezó a abrazar este tema de este complejo de que si, del que dirán, de lo políticamente correcto, y ha hecho un chao. Bueno, recordemos que el preámbulo de todo esto tiene que ver con el cuestionamiento que se hicieron y las interpelaciones y las acusaciones a los ministros, básicamente cuando no ocupaban el lenguaje y el tono que la izquierda quería. Y como ellos tenían mayoría parlamentaria, en el fondo, siempre el actuar de los ministros, la ministra Cubillo, acordémonos del ministro Varela, que se salió, ¿no es cierto?, hablaba políticamente incorrecto,
pero siempre en el fondo es la izquierda la que puso el tono en la cual puede comunicarse o no puede comunicarse una autoridad del Estado, una autoridad de gobierno. Y en definitiva, nosotros escogimos a un demócrata cristiano como presidente, y se nos olvidó. Y básicamente él ha estado absolutamente presionado y coercionado por los derechos humanos. Nosotros todos sabemos, siendo honestos, que el presidente Piñera podrá tener miles de defectos, pero no es un violador de derechos humanos. Pero él tiene un temor tremendo a ser juzgado internacionalmente, cosa que va a ser igual. Porque la mala no, fe... No es violador de derechos humanos, pero la historia lo va a juzgar igual. La mala fe de la izquierda mundial lo va a juzgar igual. Y él, a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo por darle en el gusto a la izquierda, no va a lograrlo. Y la pregunta que tenemos que hacer nosotros los chilenos es, post pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar post pandemia si se levanta de nuevo la anarquía y la violencia? ¿Nos va a defender el Estado, nos va a defender el presidente Piñera, o va a tratar de navegar hasta su último día de mandato, así sea, se destruye el país entero? Esa es una de las grandes interrogantes que tenemos, y es uno de los grandes temores que tiene la gente frente a ir a votar. Y yo creo que va a haber violencia igual, gane el rechazo, gane la prueba, va a haber violencia igual, porque la parte extremista de Chile no va a querer esperar 2 años o 3 años de un proceso constituyente para hacerse el poder total. Ellos ya notaron de que ellos por la vía violenta pueden lograr su objetivo, y yo creo que van a persistir en eso, de todas maneras, sea cual sea el resultado plebiscitario. ¿Y cuál es la solución que tú le ves a eso? Porque alguna solución democrática tenemos que encontrar. La solución es la que nadie quiere decir, todos se dan vuelta. Fíjate, el otro día un artículo de La Tercera que era bien divertido. Decían que esta misma pregunta se la hicieron en el último comité de gabinete, y la gente de la UDI dijo que para evitar un nuevo estallido social, a raíz de lo que decía Jorge, del preestallido, este síntoma que hubo el día 20 de mayo, la UDI decía que había que evitar un estallido a través del uso de todas las herramientas que nos provee la Constitución. Es un eufemismo para decir hay que evitar el estallido usando el monopolio de la fuerza que tiene el Estado. Y para eso están las Fuerzas Armadas y para eso están las Fuerzas de Seguridad. Renovación Nacional decía hay que evitar el estallido social distinguiendo entre los manifestantes, los que tienen hambre, los que tienen necesidades sociales, de los que están por la violencia. Imagínate lo ridículo que es. ¿Es Renovación Nacional o es Desbordes? No, bueno, a través de Desbordes. Entonces, en definitiva, lo que hay que hacer es ir a encuestar en una protesta donde vuelan piedras, ¿usted está por hambre aquí o usted está por la violencia? Claro. Y Evópolis decía que hay que evitar el resurgimiento del estallido social a través del uso de la fuerza proporcional. ¿Y proporcional? ¿Cuándo hemos visto de que el uso de la fuerza por parte de quienes están encargados de protegernos tiene que ser proporcional? Tiene que ser el doble, tienen que arrasar. Desproporcional. Hay que detener la violencia. Tienen que pasarles por encima. Como es en los países desarrollados, como es en Canadá. Yo me acuerdo siempre este video de este policía canadiense que saca un arma pero que es gigantesca y dice, nosotros todos los años, si el lumpen tiene una tecnología, nosotros tenemos la tecnología que la supera. Siempre desproporcional. Entonces, cuando en el mismo sector de la derecha estamos todos tratando de hablar políticamente correcto y tratando de evitar la respuesta a la pregunta con eufemismo, estamos liquidados porque al otro lado tenemos la izquierda, que el negocio de ellos es tener a su clientela violentista en la calle para lograr sus objetivos políticos. Entonces, nunca van a sancionar, nunca van a condenar fuertemente y nunca van a tomar acciones resolutorias para que la violencia acabe, a menos que sean ellos gobierno. A menos que sean, cuando sean ellos gobierno, el Instituto de Derechos Humanos va a estar mudo, cuando necesiten sacar a los militares a la calle nadie va a decir ni una palabra, porque en definitiva este juego corre solamente para un lado y no corre para los dos lados. Así es. Jorge, eso pasa cuando tenéis gente minutos. Goku. Qué poquito, pues, tan sí, rápido. quedan 5 minutos. Aprovecha, Goku, a hacerle la última pregunta a Gonzalo, y después vamos con Jorge, y cortitos todos para poder terminar a tiempo. Ya, y esto, Gonzalo, desde tu posición de parte de los medios de comunicación, ¿cómo crees que podría mejorar el tema del uso de la fuerza a través de las Fuerzas Armadas, devolver la atribución a Carabineros, que la gente vuelva a tener confianza en eso? Porque hay muchos medios que prácticamente lo único que hacen es hablar de Pinochet, que el gobierno militar, que la dictadura, y cualquier método que hablan le dicen asesino y cosas así. ¿Cómo poder mejorar eso, que cambiar, hacer el contradiscurso?
Porque Mira, en ese yo creo momento- que en este momento necesitamos algo así. yo creo que estamos perdidos mientras se cumpla la máxima de Lenin que decía el capitalismo va a financiar la soga con que los ahorcaremos. Hoy día los dueños de los medios de comunicación están incentivando el uso y el abuso del discurso del odio, de la división y de la lucha de clases en sus programas porque les da rating. Y eso va a terminar por dañarle sus propios negocios a ellos. En definitiva, lo que queda es el uso de medios alternativos como YouTube, ¿no es cierto?, como estos canales, como todas estas iniciativas que tienen ustedes, donde se pueden multiplicar las voces hablándole a pequeños segmentos de la población y hacer la diferencia y poder demostrar que a través de YouTube y a través de medios alternativos nosotros podemos producir contenido de calidad y no hablar basura, porque lo que hablan todo el día los matinales es pura basura. En definitiva, lo que está ocurriendo hoy día también es que las encuestas están siendo utilizadas para fijar agenda. Si la encuesta CADEM hacen una pregunta y dicen que hoy día la primera prioridad de todos los chilenos es el plebiscito, va a ser el plebiscito. ¿Cómo sabemos nosotros si efectivamente esa encuesta está levantando opinión o está generando opinión? ¿Cómo sabemos si efectivamente hay un cliente por ahí que le interese generar opinión más que levantar opinión, más que recoger la opinión del público? Y en definitiva estamos sometidos hoy día a lo que ocurra en los medios digitales que avanzan muy rápido y tenemos que aprovecharlo a nuestro favor. Tenemos que aprovecharlo para poder difundir material de calidad, ideas, conceptos y educar de alguna manera, seducir. Oye, bueno, nos queda poco tiempo. Yo, antes de te quiero tener una pregunta al hueso, Gonzalo, bien al hueso. ¿Tú crees en una intervención militar? Y cuando te hablo de intervención militar, no te hablo de un golpe de Estado ni un pronunciamiento, sino de una intervención militar de 1 año y medio o 2 años, donde los militares, y me refiero a las Fuerzas Armadas, ordenen del país, ¿no es cierto?, destituyan al Congreso y a todos los poderes y podamos elegir, ¿no es cierto?, y en 1 año y medio volver a hacer el país que fuimos a partir del año, después del gobierno de Allende y se fue construyendo. No creo que esa sea una posibilidad, básicamente porque los militares ya aprendieron, han sido la mayoría de ellos injustamente encarcelados, injustamente procesados, han desfilado por tribunales años, han sufrido sus familias lo indecible, y por lo tanto, mientras exista esta indefinición, si no son llamados por los 3 poderes del Estado a actuar conjuntamente y con las garantías suficientes, no creo que esa sea lamentablemente sea una posibilidad de restablecer el orden. No creo que podamos contar con ellos, básicamente porque ellos sí tienen memoria histórica y sí tienen contexto, y la mayoría de chilenos, sobre todo los payasos de los matinales que no nacieron después del golpe militar, hablan como si lo hubieran vivido y desconocen exactamente cuál fue la realidad de la que partimos y la que vivió Chile, en la que vivieron sus padres y sus abuelos, la desconocen y tampoco les interesa comprenderla ni conocerla. Complicado. Preocupante. Yo la verdad es que tengo la sensación de que nos va a costar mucho como sociedad civil ponernos de acuerdo o poder ordenar esto. Yo espero que ganemos con el rechazo. Estamos trabajando duro en el comando, Gonzalo lo sabe. Yo hoy día, fíjate que a pesar de las encuestas, que yo la verdad es que para mí son un dato irrelevante, porque como bien dice Gonzalo, uno sabe si está generando o levantando opinión. La gente, fíjate que se ha dado cuenta un poquitito, se está dando cuenta, y a través del trabajo que también hace Gonzalo tú mucho, porque tú no solamente estás en la radio, estás en un montón de programas digitales, eres un activo tuiteador y con tweets muy al hueso. Yo creo que y en algún momento yo lo conversé con Jack, yo creo que hoy día tenemos que usar, como dice Gonzalo, las redes sociales, denunciar y de verdad lo que está pasando, porque cada día hay más gente que no le empezó a no creer a la izquierda y se están dando cuenta que en realidad aquí el problema no es cambiar la Constitución, sino que cambiar a los parlamentarios. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando y ojalá juntar a la mayor cantidad de mayoría, ¿cierto? Y seguir trabajando en esa línea, en esa dirección, para que vayamos convenciendo uno a uno. Si uno convence a uno, si otro convence a otro, aquí se produce un efecto piramidal en un círculo virtuoso, digamos, de poder llegar a la ciudadanía, contarles cuál es la verdad y que entiendan acá que el país durante 40 años ha surgido, durante 40 años ha crecido económicamente, socialmente, hemos podido lograr cosas que no se lograron en muchos años. ¿Y por qué vamos a poner eso en riesgo, no? ¿Por qué vamos a dárselos o entregárselos en bandeja a los que hoy día han dado un triste espectáculo y lo único que han hecho es llamar a manifestaciones y cuando apareció la pandemia desaparecieron
del mapa, y ahí me refiero a los parlamentarios. Yo no quiero hablar de la clase política, yo creo que la clase política puede de alguna forma reinventarse, pero los parlamentarios que están hoy día no pueden seguir, tienen que irse, y espero que la gente entienda que ganemos con el rechazo, y que podamos, porque ahí empieza el trabajo, podamos, ¿cierto?, con toda esta gente, con un montón de líderes que han surgido y con gente nueva, pero gente nueva no de edad, gente nueva de idea, gente patriota que pone la patria por sobre los intereses de personales, podemos construir en las alcaldías, en los consejos, en los cores, en los gobernadores y en el parlamento, con gente que vaya a hacer la pega y que se preocupe de lo que le está pasando a la gente. Bueno, tú dijiste una muy buena cuña entre medio de lo que hablaste, que me pareció muy buena. ¿Para qué cambiar la Constitución? Cambiamos los parlamentarios, a lo mejor eso sorprende. A lo mejor eso le hace sentido a la población. ¿Para qué cambiar la Constitución? Cambiemos los parlamentarios. Me parece muy bien. Les agradezco mucho haberme invitado, que creo que estamos ya pasados la hora. Sí, pasamos ahí. Sebastián, Goku y Jorge, muchas gracias por haberme invitado. Fue un placer participar de la vereda y los felicito por esta iniciativa. Ojalá en todas las regiones exista una iniciativa como esta para que vayamos multiplicando las voces. Te agradecemos mucho. No, gracias a ti, Gonzalo, ¿qué pasaste? Sí, gracias a ti, tenerte como invitado un lujo, esperamos tenerte de nuevo en el corto plazo. Y bueno, tenemos que seguir trabajando, no solamente por aquí, por todos lados, y convenciendo a la gente. Y, bueno, agradecerle a la gente que nos ve. Goku, muchas gracias. Sebastián, Sebastián, Jorge. Nos vemos, que les vaya muy bien. Nos vemos. Cuídate. Un nuevo programa de Troya. Terminamos entonces con un invitado de lujo, Gonzalo de la Carrera. Gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias, nos vemos. Chao, cuídense.